Muy bien, muchachos, vamos a checar un poquito más acerca de las premisas que debemos entender para comprender, ¿ok?, de mejor manera el tema llamado campo eléctrico. Ok, premisas. Sabemos, de acuerdo a los textos, la ecuación que vamos a utilizar para poder determinar el campo eléctrico de una partícula es la siguiente. Recordemos también que el campo eléctrico viene siendo la intensidad que tiene, o más bien la capacidad que tiene una partícula cargada de poder interactuar, es decir, poder jalar o poder repeler, expulsar una partícula en un punto que se localiza en el espacio. Entonces, como te habrás dado cuenta, la ecuación para campo eléctrico es muy parecida a lo que viene siendo la ecuación de fuerza eléctrica. Muy bien, ambos conceptos que van relacionados, pues esta fórmula, la que estamos observando en este caso, aquí mismo, viene de esa ecuación. El concepto general que podemos definir el campo eléctrico como el cociente, o la relación de fuerza eléctrica ante una partícula cargada Q. Si nosotros sustituimos el valor de fuerza eléctrica a través del modelo que ya conocemos, que viene siendo K por Q1 por Q sobre R cuadrada, que está dividiendo, más bien está siendo dividido entre el valor de Q, podremos, de acuerdo a la analogía, porque una de las partículas, en este caso debe ser la misma, acuérdate de la partícula de interacción, si hacemos esto mismo, podremos eliminar esos dos términos, quedándonos la ecuación como K por Q1 sobre R cuadrada. Entonces, efectivamente, podemos confirmar en ese punto que los conceptos de fuerza eléctrica como campo eléctrico van relacionados. ¿Ok? Uno depende del otro, de cierta manera, o más bien va a estar influenciado que por el otro. Entonces, recordemos aquí, simbologías. La letra E mayúscula la vamos a ubicar como el campo eléctrico. Ahorita checamos las unidades. Lo que es el valor de K, este no cambia, acuérdate que viene siendo la constante eléctrica, que depende principalmente del medio, de la permitividad o permisividad que tengamos en el ambiente, cuyo valor, tampoco se modifica, que es 9 por 10 a la 9. ¿Te recuerdas de las unidades? Acuérdate que es newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. El valor de Q vendrá siendo la carga de la partícula que estemos tomando en cuenta, para el análisis. Y el valor de R viene siendo la distancia, ojo aquí, en línea recta, al punto, en este caso, de análisis. Si verificas lo que es la distancia R, ahora estamos analizando la distancia en línea recta a un punto localizado en el espacio. Ya no vendrá siendo la distancia entre partículas. Ahorita lo checaremos en un ejercicio. Ahora, la distancia la seguimos midiendo nosotros en metros. La carga de la partícula la seguimos midiendo en coulombs. Si en este caso hacemos la interacción de unidades en el modelo general, ¿con qué nos quedamos? Campo eléctrico, ¿en qué se mide? Voy a borrar aquí. Tendremos el campo eléctrico, viene siendo el valor de K. Dijimos nosotros es newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica al valor de la carga medida en coulombs. Y esta que misma está siendo dividida entre metros cuadrados. Simplificamos términos. Coulomb cuadrado se cancela con el coulomb que tenemos en el numerador y los metros cuadrados que se cancelan con los que tenemos en el denominador. Nos quedaría como resultado de unidades newtons sobre coulomb. Ahora de aquí es muy importante ubicar, muchachos, lo que viene siendo esta relación. Siempre que tengamos unidades en el denominador, podemos interpretarlo por cada uno. Entonces, a ver, ubiquemos. En el numerador tenemos newtons, unidades de fuerza. ¿Ok? En el denominador tenemos coulomb, que son unidades de carga eléctrica. ¿Qué podemos interpretar mediante esta relación de unidades? Vendrá siendo la fuerza con la cual una partícula a un punto en el espacio puede atraer o puede repeler cuando esta misma cuente con un coulomb de carga. Es decir, la fuerza con la cual que va a interactuar cuando esta misma tiene la unidad de carga por cada un coulomb de carga eléctrica. ¿Estamos? Bien, sigamos. En cuanto a las líneas de interacción o las líneas de influencia,
Aquí, a diferencia del concepto de fuerza eléctrica, debemos ubicar perfectamente lo siguiente. La línea de interacción para una partícula positiva, esta misma, sale de la partícula, es decir, se externa, sale de la misma, ¿ok? Para una partícula negativa, la línea de influencia entra, ¿ok? ¿Y todo esto para qué nos sirve? ¿Te acuerdas que en el concepto de fuerza eléctrica, las partículas cargadas de diferente signo se atraían y las de mismo signo se repelían? ¿Ok? Vamos a verificar. Si esto es cierto, tendríamos lo siguiente: líneas de interacción. Hagamos una línea. Muy bien, acabamos de mencionar que una partícula positiva, las líneas de influencia o de interacción salen. Y que las partículas negativas, las líneas, entran. Ojo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si completamos el esquema, podremos mencionar que efectivamente se tiene un efecto envolvente. ¿Qué podemos interpretar a través de esta palabra? Envuelve, que abraza, que se quiere unir. Así de sencillo. Es en este punto donde efectivamente podemos comprobar el por qué las cargas de diferente signo se atraen, se quieren abrazar. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir cuando las cargas tienen el mismo signo? ¿Ok? Veamos. Mencionamos una carga positiva, las líneas de influencia van a salir, ¿ok? Hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, observemos entre estas dos partículas qué es lo que está ocurriendo en la zona intermedia. En esta zona intermedia podemos ubicar una zona nula, es decir, una zona donde no va a haber interacción. Y por más que nosotros hagamos, estas dos partículas nunca se van a unir. Y por ende podemos ubicar, estamos hablando de un efecto de repulsión, es decir, de rechazo. Si ese es el dibujo y tratas de plantear exactamente lo mismo con ambas partículas, pero ahora negativas, te vas a dar cuenta que es prácticamente el mismo fenómeno, el mismo efecto. Se van a repeler. ¿Ok? Ahora, para los pasos, ¿okay?, que debemos de tomar en cuenta para solucionar los problemas, principalmente los complicados, es decir, cuando tenemos 3 o más partículas en un esquema, ¿cuáles vendrán siendo? Exactamente los mismos que manejamos para los problemas de fuerza eléctrica. Es decir, paso número 1, ¿qué vamos a hacer? Dimensiones. Como estamos hablando de distancias en línea recta, ¿ok?, deberemos tomar en cuenta o deberemos de contar con las distancias en línea recta, ojo aquí, línea recta al punto de análisis. Aquí también nosotros vamos a incluir los ángulos, importante, para el desglose vectorial. Entonces, paso número 1, dimensiones, distancias y ángulos de referencia. Paso número 2, vamos a construir también el diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre, me regreso un poquitito, depende principalmente si la partícula que estamos tomando en cuenta para el análisis es positiva o es negativa, ya que esas líneas de interacción estarán dirigidas al punto que estamos estudiando nosotros. Entonces, mucho cuidado con ello. Paso número 3. Vamos nosotros a obtener los valores de la intensidad del campo eléctrico. ¿Ok? ¿A través de qué? A través de la fórmula que tenemos aquí expuesta. Paso número 4. Ya que tenemos todo lo demás, ¿ok?, vamos a hacer nosotros una suma vectorial. ¿A través de qué? Descomposición. Esa suma vectorial corresponde solamente a dos vectores. Vamos a hacer una sumatoria de campos en X y una sumatoria de campos en Y. Recordemos que como el campo expresa unidades de fuerza, la fuerza es un vector, por lo tanto podemos deducir que el campo eléctrico también vendrá siendo un vector. Y como último paso, vamos nosotros a obtener una resultante. Si verificamos a fondo estos 5 pasos sencillos, el único que es diferente es el paso número 3. Sin embargo, el paso 1, el paso 2, el 4 y el 5 son exactamente los mismos que ya sabemos manejar en los problemas de fuerza eléctrica. Por lo tanto, ¿qué es lo que cambia exclusivamente?
la ecuación que estamos tomando en cuenta. Ojo aquí, voy advirtiendo. Los valores que vamos a obtener para campo eléctrico, te vas a dar cuenta, son muy grandes, son exageradísimos. Pero, en un aspecto teórico, debemos recordar que es la fuerza que ofrece la partícula si ésta tuviera un coulomb de carga. Un coulomb de carga de cierta forma ya es considerable. Entonces, los valores van a estar muy crecidos, sobrecrecidos, que iba a mencionar. Van a ser valores muy grandes, pero que esos valores mismos no te asustes, es normal. Simplemente utilicemos una notación científica para hacer menos complicado la interpretación. Hagamos un ejercicio, Dice, determinar el campo eléctrico resultante en el punto X. Ya no estamos verificando nosotros, lo que viene siendo en una partícula. Más bien está dado en un punto en el espacio. Para ese problema que tenemos el punto X. ¿Qué sabemos? El problema nos ofrece el valor de las cargas. Tenemos 3, Q1, Q2, Q3. Q1 con un valor de 5 microcoulombs, Q2 con 8 microcoulombs y Q3 con menos 10 que microcoulombs. Recuerda que el valor del micro es 1 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Seguir los pasos. Recordemos, paso número 1, dimensiones. Te preguntaría, ¿tenemos la distancia en línea recta de la partícula 1 al punto en el espacio X? Sí, ¿verdad? Son 2 centímetros. Tenemos la distancia en línea recta de la partícula Q3 al punto X en el espacio. Sí, 3 centímetros. Y ahora, ¿tendremos la distancia en línea recta de la partícula 2 al punto de análisis X? No, ¿verdad? Sin embargo, el esquema que estamos manejando nos ofrece información mínima para poder determinarlo. ¿A través de qué? Simples matemáticas, geometrías. La distancia que queremos ubicar es la que estamos trazando en color verde. Sin embargo, ¿qué podemos visualizar ahora? ¿Qué tipo de triángulo estamos proyectando en este esquema? Triángulos rectángulos. Nosotros, a través de esa geometría, conocemos el valor de los catetos y estamos buscando un valor de la distancia que, cosa curiosa, viene siendo la hipotenusa de la proyección del triángulo. Entonces, esa hipotenusa, ¿cómo la obtenemos? Pitágoras. Obtengamos h, ¿a qué es igual? Vendrá siendo la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Resolvemos. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4. Tendríamos nosotros la raíz de 13. Si resolvemos, vamos a ver qué obtenemos. Vendría siendo una distancia de 3.60 centímetros. Mucho ojo con las unidades. Entonces, eso que acabamos de obtener lo vamos a reflejar. 3.60 centímetros de hipotenusa. Ese 3.6 vendrá siendo la distancia que tenemos en línea recta desde la partícula 2 hasta el punto X. Misma distancia que vamos a tomar en cuenta para el paso número 3 de obtención de los valores de campo eléctrico. ¿Qué hace falta? El ángulo. Ahora, para el ángulo, muchachos, el que queremos obtener, recuerda, viene siendo aquel que abre respecto al eje de las X, al eje positivo o al eje negativo que da las X, o en otras palabras, a la línea horizontal. ¿Qué sabemos? Utilizamos la función tangente inversa. Teta vendrá siendo tangente a la menos 1 del cateto opuesto. Este es el ángulo que estamos viendo. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está enfrente de él, 2 centímetros. Sobre el cateto adyacente, coca. El cateto adyacente es el que está pegadito, el que está luego, que viene siendo 3 centímetros. Por lo tanto, el ángulo teta, ¿a qué es igual? Obtenemos aquí mediante la calculadora tangente inversa, recuerdo los paréntesis, de 2 sobre 3. Para este ejercicio tendremos un ángulo de 33.69 grados. Vamos a estipularlo. 33.69. Perfecto. Si tienes alguna duda en este paso, por favor, contáctate conmigo, para poder verificarlo. Y de aquí, paso número 1,
¿Contamos con las dimensiones y con los ángulos? Sí. Por lo tanto, en el checklist, palomita. Paso número 2, construcción del diagrama de cuerpo libre. Paso importantísimo. Ok, vamos a ver un color que naranjita. Diagrama de cuerpo libre. Recordemos, muchachos, si la partícula es positiva, las líneas de interacción, de influencia, salen. Si la partícula es negativa, las líneas de interacción entran, se meten. Veamos, todo está referenciado al punto X de análisis. Empecemos con la partícula 1. La partícula 1 es positiva. Por lo tanto, ¿hacia dónde va la línea vector de campo? ¿Okay? Al punto X. ¿Va al punto X o se mete la partícula? Es positiva, va al punto X, sale. Entonces, observa que es lo que estamos trazando ahorita en color naranja. La línea de campo 1 se dirige al punto X de estudio. Vamos ahora con la partícula 2, también es positiva. De acuerdo a la proyección, el campo 2 también se dirige al punto X. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con la partícula 3? La partícula 3 es negativa. Sabemos que en partículas negativas la interacción, la línea se mete a esta misma. Si lo queremos plasmar o proyectar en el esquema, la línea que nos representa el campo 3 estaría entrando a la partícula que estamos tomando en cuenta. ¿Ok? Entonces, al no contar con más partículas, ¿qué vamos a hacer con estos vectores que ahorita los tenemos viajando de manera libre? Vamos nosotros a construir un diagrama de cuerpo libre. Entonces, paso número 2. Trazamos nuestros ejes coordenados. A partir de esos ejes coordenados, vamos a tomar de la colita cada uno de los vectores y los vamos a plasmar en nuestro punto, origen del diagrama que estamos construyendo. Entonces, campo 1. El campo 1, si te das cuenta, está viajando perfectamente hacia el sur. Aquí la línea me salió medio chueca. Entonces, podemos colocar campo 1 hacia abajo. Campo 2. El campo 2, a partir del punto origen, está en el tercer cuadrante. Ahora, ¿con qué ángulo? Si verificas que la geometría que tenemos en el esquema, ángulo, ¿cómo se menciona ese? Alterno interno. Ese ángulo teta, si lo colocamos a espejo, vendrá siendo exactamente el ángulo que tenemos proyectado para el eje X. Chécalo, trata de recordar tus clases de matemáticas. ¿Y qué es lo que hace falta? El campo 3. El campo 3 está viajando perfectamente a la derecha, es decir, hacia el este. Bien. ¿Y qué ocurre aquí? Al momento de construir el diagrama de cuerpo libre, ahora sí tenemos un panorama mucho más claro de cómo se va a comportar la variable que estamos buscando nosotros. Igual repito, en caso de que tengas alguna duda en este paso, házmelo saber. Entonces, ¿qué puedo mencionar que hasta el momento? Paso número 2, diagrama de cuerpo libre, hecho. Paso 3, obtención de los valores del campo eléctrico. ¿Cómo le vamos a hacer? A través de la ecuación. ¿Cuántos campos vamos a obtener? De acuerdo al número de partículas que tengamos en el esquema. ¿Cuántas tenemos en este ejercicio? Son 3. Por lo tanto, esperamos 3 campos. O como menciona el diagrama, E1, E2 y E3. Cada uno de acuerdo a la intensidad de la carga que está manejando su partícula y también el distanciamiento. Importante eso. Entonces, paso número 3. E1. La ecuación que manejamos es K, Q1 sobre R cuadrada. Vamos a sustituir los valores. K es 9 por 10 a la 9. Q1, de acuerdo a que el problema, es 5 por 10 a la menos 6. Y R son 2 centímetros, pasado a metros, 0.02 al cuadrado. Obtengámoslo mediante la calculadora. Colocamos 9 a la 9 por 5 a la menos 6 entre 0.02 elevado al cuadrado. El valor que me arroja la calculadora es un tanto espantoso, ya que es un 112,500,000. ¿Qué unidad es? Es campo eléctrico, newtons sobre coulomb. Es lo que te mencionaba hace ratito.
Los valores en comparación con los que obtenemos en fuerza eléctrica son monstruosos, son muy grandes, pero es normal, ya que es la fuerza que es capaz de emitir, por así decirlo, esta partícula si contara con un coulomb de carga. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué coulombs de carga que tiene la partícula 1? 5 por 10 a la menos 6. Casi nada, es una proporción muy chica, una parte fraccionaria, que por así decirlo. Entonces los valores que vamos a obtener son muy grandes, ¿ok? Son muy grandes, pero, ¿ok? Simplemente entendamos que se trata por cada coulomb de carga, ¿ok? Entonces, ¿qué valor tenemos aquí? Tenemos que los miles y tenemos los millones. Un valor de 112.500.000 newtons por coulomb de campo eléctrico. Repitamos el proceso para el campo 2. Vendrá siendo 9 por 10 a la 9 por su valor de carga, que es 8 por 10 a la menos 6, entre su distancia, recuerda que son 3.6 centímetros, dividido entre 100 parámetros, 0.036 elevado al cuadrado. Esto que va a ser igual. Coloquemos 9 a la 9 por 8 a la menos 6 entre 0.036 al cuadrado. Este valor que obtenemos es un tanto curioso, son 55.555.555.56 newtons coulomb. ¿Ok? Y terminemos con el campo 3. El campo 3 va a ser 9 por 10 a la 9 por menos 10 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que tenemos, 0.02 elevado al cuadrado. Aquí, ojo, y me detuve un ratitito simplemente a pensarle. Mucho cuidado porque en ocasiones nos vamos con el mecanismo, la forma automática, y tenemos en el esquema una distancia de 3 centímetros, ¿ok? Que de hecho, ¿ok? Yo me equivoqué. Más bien, aquí muchachos, una disculpa. La distancia que debemos de manejar no es 0.02, ¿ok? Es 0.03 al cuadrado, ¿ok? La de 0.02 es para Q1. Ahí se me cuatrapeó. Entonces, para E3, sacamos la calculadora, 9 a la 9 por menos 10 a la menos 6 sobre 0.03 elevado al cuadrado. Y nos arrojaría un valor de menos 100 millones. ¿Ok? Perfecto. Ok. De aquí, jóvenes, ¿qué sigue? Entender el signo. Así como pasó en el tema de fuerza eléctrica. Este signo negativo simplemente nos hace mencionar que la línea de interacción está entrando, más no va a ser un signo que tomemos en cuenta o lo tomemos como referencia al momento de generar la sumatoria de vectores. Mucho cuidado con esto. Este signo negativo solamente indica la línea de influencia. ¿Ok? Ya de ahí en más no lo tomaremos en cuenta. Por lo tanto, el paso número 3 que podemos mencionar, palomita. Perfecto. Sigamos con el paso número 4. El paso número 4 es la sumatoria de vectores. Te mencionaba, vamos a hacer dos sumatorias. Una sumatoria de campos en X y una sumatoria de campos en Y. ¿Qué es lo que tenemos en X de acuerdo al diagrama de cuerpo libre construido? Vamos a dejarlo de manera algebraica. Lo de la derecha menos lo de la izquierda. Tendremos actuando E3 de manera neta, es decir, pura, 100%. Menos, si checas el valor de 1, que no estará actuando o no participa en la sumatoria en X, en el horizontal, porque está trabajando meramente o exclusivamente en el eje vertical, en el eje de las Y. ¿Ok? Entonces lo descartamos de manera inmediata. Pero E2 va a la izquierda. ¿Ok? Entonces colocaríamos nosotros menos E2 es una función, es una sumatoria en X, por lo tanto, el ángulo que abre respecto al eje horizontal, E2 multiplicado por el coseno de teta.
¿Tenemos algo más de que ingresar en la ecuación? No. Continuamos con la sumatoria de campos en Y. Ahora en Y, E3 no está actuando. E1 sí, y lo está haciendo de manera pura, va hacia abajo. Y tendremos E2, también va hacia abajo ya que está en el tercer cuadrante. Por lo tanto será menos E1 menos E2. Y una vez más, como el ángulo que estamos tomando en cuenta es el que abre respecto al eje X, será E2 que multiplica el seno de teta. ¿Ok? ¿Qué sigue de este paso? Simplemente vamos a sustituir los valores. Te encargo lo siguiente. Ya tienes aquí los valores para cada campo. Sustitúyelos, veo por tu cuenta y ayúdame con los resultados. Yo ya tengo aquí los resultados de ambas operaciones, pero igual te lo comento que solamente para la sumatoria de los campos en X, simplemente, a ver, E3 menos E2 coseno de teta. Vamos a colocar en la calculadora, tendremos 100 millones, pero ojo, 100 millones positivo. ¿Qué signo estamos utilizando en nuestro modelo de la sumatoria vectorial? Positivo. Este signo negativo no le prestes atención, por favor. El signo que vas a respetar es el que está de acuerdo al diagrama de cuerpo libre. Entonces vendrá siendo 100 millones menos 55.555.555.56 por el coseno del ángulo que obtuvimos, 33.69. Al darle igual, nos arroja la calculadora un resultado de 53.774.000 aproximadamente. Ojo, el signo. ¿Con qué signo positivo? Para la sumatoria de campos en Y, repetimos, respetando los signos del modelo. Solamente vamos a tomar el valor numérico de lo que obtuvimos que en la ecuación de campo eléctrico. Entonces colocaremos menos 112.500.000 newtons por coulomb menos 55.555.000, ya me entendiste la idea, por el coseno del mismo ángulo, 33.69. A darle igual nos ofrece un resultado, aquí me faltó agregarle, va a ser igual a menos 143.316.623.1 newtons por coulomb. Una vez más, los valores que obtuvimos son monstruosos, son exagerados. Pero recordamos, lo que estamos adquiriendo es si las partículas tuvieran un coulomb de carga, lo cual no es así. Las partículas que tenemos interactuando están en el orden que de valores micro. Bien, entonces, paso número 4, ya que obtuvimos estas dos sumatorias generales, X y Y, palomita. Paso 5 y último. ¿Qué hace falta? La resultante. Recuerda, lo voy a hacer aquí arribita, muchachos. Recuerda que si nosotros trazamos un nuevo diagrama de cuerpo libre, de acuerdo a la información, a ver, en X es un valor positivo, tendremos la sumatoria de campos en X viajando a la derecha, y si nosotros a partir de este punto trazamos el vector que sigue, la sumatoria de campos en la vertical, que va hacia abajo, sumatoria de campos en Y, la resultante que estaremos esperando obtener vendría siendo aquella que parte la línea desde el punto origen hasta el último punto del último vector trazado. ¿Ok? Entonces, checa esta proyección, qué tipo de triángulo tenemos, triángulo rectángulo. Queremos obtener la hipotenusa de este mismo, a través de qué teorema podemos adquirirlo, Pitágoras. Entonces podemos colocar que el campo resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los campos eléctricos en X al cuadrado más los campos sumatoria de campos eléctricos en Y al cuadrado. Y raíz queda todo esto. Aquí también te voy a invitar que por favor ayúdame con los resultados. ¿Qué es lo que vamos a colocar en esta casita, en esta raíz? Lo que acabamos de obtener en el punto número 4. ¿Ok? Si tomas la calculadora e ingresas los valores, aquí también ten mucho cuidado con los paréntesis, ya que es la raíz de todo lo que se suma. ¿Ok? Nos estaría arrojando como campo resultante un valor de 153.073.2 newtons coulomb.
Y este vendría siendo el resultado que tendríamos que nosotros mostrar. Y listo. Prácticamente que nosotros habremos terminado con el ejercicio, con el paso número 5, obtención de la resultante del campo eléctrico. Si verificas y te lo dejo como reflexión, el procedimiento que hicimos fue prácticamente el mismo, ¿okay? Que puedes observar en el video mostrado acerca de fuerza eléctrica. ¿Qué es lo que cambió? El paso, que número 3, pero todo lo demás, la obtención de dimensiones, los ángulos, la construcción del diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de vectores, así como la resultante, fue prácticamente lo mismo, exactamente igual. Ahora, claro, con sus consideraciones especiales, las líneas de interacción. En fuerza eléctrica estamos hablando de un efecto de unión o de repulsión. En este tema, en campo eléctrico, estamos hablando del efecto envolvente o el efecto, ¿ok? También de separación. Las líneas, ¿ok? Las líneas de influencia. Es lo único que cambia. Todo lo demás es prácticamente igual, ¿ok? Seguimos con los ejercicios. En caso de que tengas alguna duda, algún comentario, una espinita acerca del tema, ¿ok? No dudes en comunicarte. ¿Estamos? Va que va.